que hoy en día se nos hace tan urgente. Entonces, sin más demora, voy a compartir mi pantalla para que iniciemos con el tema y me dicen si ya la están viendo en este momento. Ya la estamos viendo, Laura, y adelante. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces el tema que nos convoca hoy pues tiene que ver con un tema que de muchas formas hemos venido invisibilizando desde hace muchos años. Siempre decimos en el discurso pues que es muy importante, que es fundamental, que es tan importante como la salud física. Sin embargo, en la práctica nos hemos demorado en darle el reconocimiento y el lugar que se merece y la importancia también que tiene no solo en términos de bienestar, sino también en términos de productividad. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar pues un poquito del contexto en el que nos encontramos hoy. Realmente el COVID, así como ha acelerado muchas cosas y ha traído muchos retos y muchas oportunidades, definitivamente es la gota que derrama el vaso en los temas de salud mental y es lo que nos hace poner el tema sobre la mesa. Y pues es un insight importante. El principal reto de las empresas en los últimos 50 años fue pues mejorar la salud física y la seguridad, y el de ya y el de la próxima década definitivamente tiene que ver con fortalecer la salud mental de los empleados. Vamos a ver algunas cifras para iniciar, y estas cifras pues son cifras que deben de llamarnos la atención y que deben de generarnos preocupación en el sentido de incentivarnos a tomar acciones, a ocuparnos de estas situaciones para prevenir que esto se nos desborde. Las cifras mundiales, según la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que del 25 al 50% de la población mundial padece o va a padecer de algún trastorno mental a lo largo de su vida. Desafortunadamente, la brecha de atención en salud mental en Centroamérica se acerca al 80%, y esto lo que quiere decir es que de cada 100 personas que requieren atención, hay 80 personas que no la reciben, y este es más o menos el porcentaje que tenemos en los países de ingresos medios y de ingresos bajos. Nos dice también una cifra muy dolorosa, que estamos teniendo un suicidio alrededor del mundo cada 40 segundos aproximadamente, y también algunas cifras relacionadas con la productividad. Hay un porcentaje de personas que se incapacitan por temas de salud física y a la larga también terminan teniendo temas de salud mental y de salud emocional. Y según el Observatorio Europeo de Riesgo, entre el 50 y el 60% de los días laborales perdidos se relacionan con estrés laboral. La pandemia pues ha venido a poner sobre la mesa el tema y también ha exacerbado algunas otras carencias y algunas otras condiciones que ya teníamos en la prepandemia. Estas son cifras de Costa Rica, del último estudio que se hizo en la UNED con el Ministerio de Salud. Estas cifras salieron a finales del año pasado y realmente son muy alarmantes, porque esta encuesta se hace en el contexto de la pandemia y nos dice que el 61% de la población en edad productiva presentó alguna sintomatología depresiva, con un asombroso 50% desde marzo del 2020. Nos dice que 4.3 de cada 10 personas que conocemos y que vemos en la calle presentan en este momento algún trastorno de ansiedad. La cifra aproximada que teníamos antes de la pandemia era el 28 o 30% de la población. El 32.1% con afectación crítica a su salud mental, y esto quiere decir que ya esta persona pues llega a tener una limitación importante para realizar su vida cotidiana, para ser productivo, para ser funcional en su entorno, en sus relaciones. Un 74% más cansado, un 76.8% con dolores de cuello, espalda, cabeza, un 91%, una cifra bastante elevada, con problemas para dormir, que ese es un tema bien amplio y que tiene también una profunda afectación, y un 89.5% pensando repetidamente en sus problemas o en los problemas de los demás. Entonces, estas cifras son un llamado de atención para poder traer en este momento y poner como protagonista a este tema que es la salud mental. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en salud mental, inmediatamente nos imaginamos que nos estamos refiriendo a lo que los profesionales en salud mental conocemos como psicopatología. Y la psicopatología
es cuando en la salud mental de una persona pues se presenta una condición o una emoción que causa un malestar tan significativo como para impedir que esa persona desarrolle sus actividades normales y que esa persona pues experimente bienestar. Si bien la psicopatología, y lo dijo Mariola, lo más común que tenemos ahorita pues es los trastornos de ansiedad y la depresión, pero hay otros trastornos también psicológicos que nos pueden afectar. Y si bien es importante visibilizar, psicoeducar, que esa es una palabra que tenemos que aprender y es una educación acerca de las emociones, y por supuesto que abordar y brindar el acompañamiento oportuno a estas personas que ya muestran este nivel de malestar, tenemos que ver la salud mental como algo más amplio. La salud mental es el estado en el que los seres humanos está relacionado o está conectado el estado de lo que pensamos, de lo que sentimos y la manera en la que nos vinculamos con nosotros mismos y nos vinculamos con el entorno. Entonces, todo eso es parte de la salud mental. Y cuando lo vemos desde ese espectro más amplio, podemos entonces darle también una mirada a la prevención y no solamente a lo que ya estamos atajando en este momento los profesionales de salud mental, que mis colegas no me dejan mentir, y lo que estamos recibiendo pues son casos en este momento, por decirlo así, de mayor complejidad o de mayor dificultad. Entonces, el aspecto preventivo es algo que tenemos que tener presente cuando hablamos de estos temas, porque realmente hay una gran cantidad de situaciones que podríamos atajar, que podríamos prevenir, que podríamos evitar y que podríamos lograr un abordaje más efectivo del que estamos haciendo actualmente. Desde ese lugar es importante pues reconocer algunos conceptos que especialmente en el contexto de la pandemia se hacen útiles, porque desde que inició la pandemia pues la población en edad productiva hemos tenido que enfrentar diferentes situaciones, algunos con el privilegio de poder trabajar desde la casa, otros arrollándose las mangas y en puestos de primera línea, de exposición, de tener que estar en constante contacto con un entorno que desde hace más de un año se nos hace de muchas formas amenazante. Entonces, lo que ha pasado desde el inicio de la pandemia es que como seres humanos que somos, pues tenemos emociones negativas, que he de decir que son naturales y que son necesarias también, y que experimentamos desde que todo esto comenzó. ¿Cuáles algunas? Pues miedo, incertidumbre, tristeza, dificultad de adaptarme, y también esto que vemos acá. Esto que vemos acá adquiere especial importancia, especial relevancia y es una curva de rendimiento óptimo. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que los seres humanos no podemos vivir sin estrés. De repente cuando nos enfermamos y nos da una colitis y una gastritis y vamos al médico y nos dice, bueno, es que usted está teniendo niveles muy altos de estrés. Entonces, ¿cuál es la solución? No se estrese. Eso no es posible y no es saludable. El estrés es un estímulo que los seres humanos necesitamos para responder de manera adecuada a los requerimientos, a las demandas que nos hace el entorno. Entonces necesitamos un poquito de estrés para poder llegar puntualmente, para ser proactivos, para prestar atención a los detalles, y el estrés pues nos ayuda en todas esas situaciones. Sin embargo, estamos acostumbrados los seres humanos a hacer frente a estresores que son puntuales y limitados en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo que entregar un proyecto importante y tengo esta fecha límite. Entonces, yo puedo pasar por esa curva de rendimiento óptimo, entregar el proyecto, dar lo mejor de mí y cerrar ese periodo porque el estresor desaparece. Igualmente puede pasar con algún problema interpersonal, con alguna situación que nos toque resolver. ¿Qué es lo que tiene especial importancia que comprendamos en el contexto de la pandemia? Pues que la pandemia se presenta como un gran estresor permanente en este momento, que permanece en el tiempo, porque al principio creíamos que era una semana o dos, pero bueno, ya vamos contando más de un año, y es un estresor que no solamente está presente en todo lado, sino que también es invisible y que permanece. Entonces, ¿cómo es nuestra respuesta ante esta situación? Bueno,
cuando comenzamos el año pasado y nos sobrepusimos al susto de que realmente pues el virus llegara a nuestros países y con lo que estábamos viendo que sucedía en otras partes del mundo, la población en edad productiva pues nos amarramos las mangas y dijimos, aquí seguimos, aquí vamos a hacer lo mejor que podamos y yo pues estoy segura que ahora las compañeras que nos acompañan de Automercado y de Conchal les van a dar también un buen testimonio de eso porque han sido precisamente dos empresas que han tenido que seguir funcionando a pesar de la pandemia y que han tenido también que motivar a su personal, tomar algunas decisiones, algunas medidas importantes, no solo de bioseguridad, sino de seguridad también emocional para que estas personas puedan seguirse desempeñando. Entonces ahí empezamos en la parte amarilla de la curva que están viendo y decimos, aquí vamos, nosotros podemos, pasan los meses y se da algo muy particular que se acentúa a fin de año con la llegada del 1 de enero, y esto lo repito porque me parece muy importante, esperábamos que el virus fuera el 31 de diciembre, estábamos con esa ilusión de que el 1 de enero pues nos íbamos a levantar en la normalidad y no fue así. Entonces todo aquel esfuerzo y todo aquel agotamiento que veníamos arrastrando del año anterior comienza a pasar a la parte naranja de la curva y eventualmente a la parte roja. ¿Qué podría ser la parte roja? La parte roja es burnout o síndrome del quemado y la parte roja son muchos otros temas que en salud mental nos encontramos descubriendo en este momento porque nos ha tocado ir aprendiendo sobre la marcha en el contexto de la pandemia. Puede significar, por ejemplo, mayores trastornos de ansiedad, puede significar estrés postraumático, puede significar también temas de duelo por las pérdidas que hemos tenido. Entonces, es importante visibilizar que hay una gran parte de la población que está entrando en estas zonas naranjas y en estas zonas rojas y que hay que prestar atención. También, y respondiendo y siendo consistentes con el objetivo de horizonte positivo, definitivamente la situación económica ha sido un detonante importante y la pobre salud mental y la crisis económica pues conforman un círculo vicioso que hace que los trastornos se profundicen más, hace que haya una mayor desesperanza, hace que los problemas que antes teníamos se dupliquen o se triplifiquen, perdón, y nos enfrenta pues a una situación que tiene muchas vertientes. La salud mental es una de ellas y definitivamente la crisis económica está directamente relacionada con este impacto. También un dato interesante es que la salud mental predice de manera prospectiva la incidencia de algunas afecciones médicas graves y costosas para las personas, para la salud pública, para las empresas, como padecimientos crónicos como la diabetes, padecimientos coronarios. Y se avecina pues una revolución, un cambio importante en la manera en la que las empresas piensan, hablan y enfrentan todas las formas de problemas de salud mental. Entonces, esto nos lleva pues a que es el momento innegablemente de poner este tema sobre la mesa y ha sido curiosa la respuesta de las organizaciones en este sentido, porque es un tema que desde hace tiempo veníamos reconociendo como importante y lo decimos en el discurso, sí, la salud mental es muy importante, la salud mental es tan importante como la salud física, sin embargo, se queda de última de alguna manera porque aquello que no podemos medir, aquello que no podemos tocar, como nos pasa con la salud física, en donde podemos tener pues una estadística de decir, bueno, se incapacitaron por problemas gástricos tantas personas, se incapacitaron por trastornos de dolor tantas personas. Eso nos cuesta cuantificarlo en la salud mental, no solamente porque la procesión va por dentro, como decimos acá, y una persona puede estarla pasando muy mal y no tener ninguna manifestación en su conducta de que está pasando por un periodo crítico, sino también porque es un tema tabú y es un tema que nos da vergüenza. Nos da vergüenza porque no lo hemos aprendido a hablar desde chiquitos y esto pues se ha ido insertando en la cultura de las organizaciones y hace que nos enfoquemos en temas que son muy importantes, que son temas de competencias, que son temas de desarrollo profesional, que son muy importantes,
pero que dejemos de lado el hecho de que la persona esté bien emocionalmente genera realmente un impacto positivo en todo sentido. No solamente porque esa persona va a tener un mayor bienestar como individuo, una mejor salud física, sino porque va a ser una persona con mayor capacidad de ser empática con las otras personas, con mayor capacidad de liderazgo también, y esto pues va a traer un impacto muy positivo también a los objetivos de la organización. De repente, este tema en muchas organizaciones se vuelve como la papa caliente o como el patito feo que nadie quiere tomar, porque realmente no se toma en serio, pues asignar un plan estratégico, inclusive incluirlo a nivel de presupuestos anuales, es algo que aún cuesta muchísimo. ¿A quién corresponde? Nosotros tenemos varios años de trabajar con empresas y curiosamente nuestra contraparte muchas veces es, en el caso de automercado, que ahora Silvia les va a contar, responsabilidad social, una responsabilidad social muy responsable realmente. En algunos casos es salud ocupacional, como es el caso de Reserva Conchal, en el que Jennifer a través de salud ocupacional y su equipo han hecho un excelente trabajo. En otras empresas es recursos humanos, en otras empresas es sostenibilidad. ¿A quién le corresponde esta papa caliente? Yo pienso que a todos los anteriores. Y la unión hace la fuerza en el sentido de poder articular esfuerzos, visibilizar el tema y colocarlo finalmente sin temor sobre la mesa con una asesoría técnica y ético oportuna. Esto es importantísimo también decirlo porque de repente ahora todo el mundo es experto en salud mental, entonces es importante otorgarle la seriedad que se merece y que las personas que estén a cargo de los programas de salud mental sean profesionales en salud mental, experimentados, debidamente respaldados y con altos parámetros éticos también. ¿Qué ventajas nos puede traer dejar de posponer esta conversación tan importante? Bueno, definitivamente integrar algo que ya lo sabemos en la teoría, pero no lo aplicamos. Entre mejor estemos en nuestra salud mental, mejor, mayor productividad, mejor desarrollo, mayor crecimiento. También reconocer que la salud mental es igual de importante que la salud física, que no es un aspecto secundario, que no es un extra, que no es un lujo, sino que es una necesidad. Y también abrir espacios de educación psicoemocional, prevención y tratamiento desde una perspectiva humana, inclusiva y ética. Los temas de salud mental están estrechísimamente relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible y también con los temas de diversidad e inclusión. Y por eso es importante visibilizarlo desde estos ángulos y también con los temas de equidad de género. Cuando nos damos cuenta de ese vínculo que se va entretejiendo, también reconocemos la importancia y la urgencia de no postergar más esta conversación. Y también, pues como lo decía Mariola, esto tiene un impacto económico importante sobre las empresas que también nos ha costado cuantificar. Estos son estudios muy nuevos porque de repente decimos, bueno, ¿y cuánto cuesta una pobre salud mental a una empresa? Realmente nos sorprendemos cuando logramos hacer una cuantificación, aunque sea un primer intento de poder medir cómo funciona esto, que pertenece al ámbito de lo interno, de lo abstracto, pero sí sabemos que una pobre salud mental trae anualmente pérdidas multimillonarias a organizaciones de todo el mundo, no solamente en términos de incapacidad, de discapacidad, de comorbilidad, que es cuando dos trastornos caminan juntos de la mano y puede ser una situación física y una emocional, o dos situaciones emocionales, como suele ser muy a menudo, por ejemplo, con la depresión y con la ansiedad, que son trastornos que presentan comorbilidad. También en la mortalidad, la rotación, la pérdida en la inversión también del entrenamiento, de la curva de aprendizaje, mayores costos en los procesos de selección y pérdidas sobre la inversión en la capacitación de personal. Entonces, aquí vemos tres posibles escenarios a los cuales nos enfrentamos. ¿Qué pasa si como empresa no hacemos nada? Si como empresa no hacemos nada y obviamos este tema, lo que va a pasar es que económicamente va a haber un impacto negativo, va a haber una pérdida. ¿Qué pasa si hacemos algo, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero es algo muy bien intencionado, como suele suceder? Bueno, pasa que posiblemente nos vayamos encaminando
no a perder, pero al menos a ahorrar. ¿Y qué pasa si hacemos algo bien hecho? Estamos hablando de que hay un impacto positivo en la salud de las personas, en la dirección estratégica de la organización, pero además de eso hay un impacto económico que nos podría producir inclusive un retorno de la inversión. Y estos, pues si a alguien le interesara, puede escribirnos y yo puedo mandar también algunos materiales que me gustaría compartir con ustedes, pero cuando hablamos de retorno de la inversión, pues hay estudios que demuestran que puede ser 6 veces mayor de quienes no toman ninguna acción en absoluto. Entonces, pues hay acciones realmente simples que podemos comenzar a ejecutar, que podemos comenzar a evaluar y estas acciones pueden producir grandes cambios, pueden producir un gran impacto. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal, lo maravilloso sería que este tema sea prioritario, que ocupe un lugar primero en los planes estratégicos de las diferentes áreas de las organizaciones, que haya la oportunidad de transformar la cultura de las organizaciones a través de la inserción de estos temas, que sabemos que no es algo inmediato, no es algo que va a suceder de un momento para otro, es algo que toma años en hacerse, pero es algo que se puede lograr. Eso sería lo ideal. Eh, ¿Qué es lo que podemos aspirar en este momento? Lo primero es hacer conciencia de la importancia de este tema y saber que hay organizaciones que están mucho más avanzadas con esto y hay otras que están apenas comenzando a dar con cierto temor sus primeros pasos en explorar y en decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo entramos a este tema? ¿Cómo lo hablamos? Porque esa es una gran duda que se genera también en los procesos de comunicación interna y cómo lo planteamos y cómo lo decimos y cómo yo, como líder o como recursos humanos, puedo abordar una situación crítica o una persona que está requiriendo o que está buscando mi ayuda y que ni siquiera sé cómo dirigirme a esa persona. Entonces, todo esto comienza en primera instancia por tomar conciencia de la importancia y saber que vamos a tomar algunas acciones simples que van a ir encaminadas a fomentar, a propiciar un mayor bienestar, no solamente en el aspecto físico, sino también en la salud emocional, mental y voy a agregar una palabra, relacional, que es la salud que tenemos en las relaciones con las personas que están en nuestro entorno. Y que de repente no lo visibilizamos como parte de la salud mental. La capacidad de empatizar, la capacidad de resolver conflictos, tienen absolutamente todo que ver con salud mental. Y cuando las personas se sienten miradas en el tema de atención mental, cuando las personas se sienten atendidas, no porque esto sea un lujo, no porque esto sea un beneficio, sino porque es una necesidad y es un derecho también, entonces estas personas responden muy positivamente y desarrollan también un mayor compromiso con su organización y un mayor sentido de pertenencia. Y esto nos lleva pues a una pregunta que yo quiero que las empresas que están escuchando y quienes trabajan también en alguna empresa o tienen algún emprendimiento, alguna pyme, se pregunten esto. ¿Será que somos un factor protector de la salud mental de nuestra población o será que somos un factor de riesgo? Es importantísimo hacernos esta pregunta porque de repente podemos tener muy buena voluntad, muy buena disposición. Y por ahí decimos, no, pero si el año pasado dimos 3 charlas de manejo del estrés o esta semana les dimos una charlita de esto y estas son muy buenas iniciativas, es mejor hacer eso que no hacer nada del todo, pero es importante reconocer que nos falta mucho camino por recorrer porque generalmente estas iniciativas bien intencionadas, pero desperdigadas en el tiempo, pues no producen el impacto en la cultura de la organización que queremos que realmente se traduzca en una transformación. Entonces, ser un factor protector en este momento de la salud mental de la población no es solamente aplicar las medidas de bioseguridad, que son muy importantes, que son fundamentales en este momento, sino poder ver un poco más allá y preguntarnos qué necesita la gente, qué es lo que están necesitando en este momento y cómo se sienten, porque a veces ni siquiera lo sabemos o pretendemos que los líderes dentro de las organizaciones tomen la batuta con un tema
que desconocen o estando también ellos en crisis, porque esto es importante decirlo, de repente creemos que los medios mandos, que los altos y medios mandos no tienen emociones, no son personas, no están pasando también por una crisis que estamos pasando todos los seres humanos en este momento, que es una crisis colectiva, que es una crisis mundial, y entonces queremos que se resuelva sin tener las herramientas que necesitamos para hacerlo. Entonces, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo puedo entender las necesidades que tienen? ¿Y cómo puedo ser yo, como jefe, como empresario, como dueño de una empresa, como líder, un factor protector para la salud mental de mi gente? Y aquí hay un elemento que es fundamental, 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 que es el autocuidado. Posiblemente ustedes en este tiempo de pandemia pues hayan escuchado mucho este término, autocuidado, y de repente pues caemos en el error de decir, bueno, yo practico el autocuidado porque yo me alimento bien, porque yo hago ejercicios y hacemos eso, formidable, está súper bien, pero es importante que sepamos que el autocuidado es algo que va más allá y que el autocuidado tiene que ver con la forma en la que yo asumo las medidas de bioseguridad, por ejemplo, eso es parte del autocuidado, colocarme bien la mascarilla, cuidar de mí para poder después cuidar de los demás. Y también tiene que ver con elementos tan sencillos que a veces no visibilizamos, como si yo estoy trabajando una larga jornada frente a una computadora, por ejemplo, poder atender una necesidad biológica y decir, bueno, tengo 5 reuniones seguidas, pero voy a levantar al baño un momento, voy a tomar un poquito de agua, pero vamos más allá. Se refiere también a la calidad de espacios que yo tengo y que yo genero para mi propio bienestar. Y acá hablamos de balance vida-trabajo, aquí hablamos también de la calidad de mis pensamientos, aquí hablamos también de los recursos internos que yo pueda tener para darme a mí mismo un espacio emocionalmente seguro. Y eso no a todo el mundo le es posible hacerlo. Entonces, es muy importante propiciarlo y saber, estamos cubriendo bioseguridad, maravilloso, estamos haciendo lo que hay que hacer, pero hay que ir más allá y hay que tomar otras acciones para propiciar que nuestra gente aprenda el autocuidado como una responsabilidad, como un derecho y también como un proceso que eventualmente va a traer un impacto de valor a nivel individual y a nivel colectivo. Y bueno, para ir así como flash, cerrando con mi parte, quisiera presentarles pues algunas pautas que se han descubierto de los programas de salud mental que realmente son efectivos y que realmente son sustentables en el tiempo. Haciendo mucho énfasis en lo que les decía anteriormente, que de repente caemos en el error de decir, bueno, es que ya hicimos 3 charlas o ya atendimos a 2 personas que requerían ayuda. Muy bien, el que podamos hacer eso, pero necesitamos proyectarlo adelante en el tiempo, necesitamos involucrar a los tomadores de decisiones, necesitamos que los líderes se pongan la camiseta. Entonces, estas son algunas pautas de algunos estudios que se han hecho que han demostrado su efectividad. Y la primera, como ustedes lo pueden ver, y en primer lugar, intencionadamente, involucrar a los líderes. De repente, estos temas en algunas empresas se abordan como algo que no tiene que ver conmigo como líder, que vean a ver, pues, qué hacen por ahí para abordar el tema, para que yo lo pueda poner en el informe de final de año, pero realmente cuando los líderes se involucran, cuando los líderes se ponen la camiseta, cuando se apropian del tema e inclusive se está dando pues un nuevo paradigma en que hay un liderazgo también desde la vulnerabilidad y ha habido líderes que se han sentado frente a su gente y les han contado cómo superaron una depresión o cómo superaron un trastorno de ansiedad. Esa humanidad en este momento no solo nos está haciendo falta, sino que es lo que genera la verdadera conexión. Y si hay algo que las personas necesitan en este momento, y hay un estudio muy interesante que se pasó a más de 15,000 colaboradores de diferentes industrias y se les preguntó, bueno, ¿qué necesitan en este momento? La respuesta les va a sorprender. La respuesta fue confianza. Necesitamos confianza de nuestros líderes en que nos dejen proponer nuevas formas de adaptarnos a este cambio que estamos viviendo. Necesitamos confianza para ser visibilizados como seres humanos con compasión, con empatía. Y ojo que compasión no quiere decir lástima, quiere decir acompañar al otro en su camino, entenderlo.
necesitamos líderes que se pongan la camiseta y que comiencen a producir ese cambio que una vez que se genera, pues es un cambio sistémico. Es como aquella frase de dame una palanca y movería al mundo. Necesitamos esa palanca en cada organización que estimule ese cambio para que esto realmente genere ese impacto que queremos y que necesitamos y que nos urge también a largo plazo. Conocer a la población y definir sus necesidades, establecer políticas corporativas, esto es muy importante y de repente se hace muy difícil porque hay muchas limitaciones para poderlo llevar hasta este nivel. Promover campañas de prevención, establecer un programa básico de carácter preventivo basado en esa palabra que yo les decía, que es la psicoeducación, y establecer también un programa avanzado, que no me gusta pues decirle un programa paliativo, pero sí es un programa al que pueda ir dirigida la población que requiere ayuda porque está teniendo pues un altísimo nivel de malestar y que en ese momento se le pueda brindar acompañamiento para dos cosas. Uno, para que supere la crisis, porque los seres humanos somos extremadamente resilientes y a veces necesitamos un empujón y salimos adelante. Y hay casos que sí tienen mucha gravedad y que requieren pues de un abordaje interdisciplinario. Estoy hablando de tratamiento farmacológico, psiquiatría, trabajo social, etcétera, y poder generar, que ese es uno de los retos principales que se nos presenta, un enlace efectivo con el sistema de seguridad social para que pueda haber un seguimiento de esos casos. Ese es un gran reto que tenemos, que lo van a mencionar a continuación, y es algo que todavía está siendo difícil, el poder generar esa alianza de lo público y lo privado para poder trabajar más eficientemente en este sentido. Entonces, pues esa sería de mi parte. Voy a dejar de compartir la pantalla y quedamos abiertos al espacio de conversación. Muchísimas gracias, Laura. Muy, muy interesante todo lo que acabas de comentar. Por supuesto que invitamos a todas las personas que tengan preguntas o comentarios de la presentación de Laura a que nos hagan las preguntas por el chat o en el Facebook. De hecho, tenemos preguntas en el Facebook, Laura. Una pregunta es, ¿cómo atendemos a aquellas personas que padecen estos males, pero que no están trabajando? Y está más referido a personas que puede ser que o están desempleadas o que son trabajadores independientes, ¿verdad? O incluso informales. ¿Qué recomendaciones puedes brindar? Sí, yo siempre doy una recomendación, Mariola, y es en primera persona. La salud mental, en primera instancia, es un derecho y una responsabilidad individual. Yo quisiera que los temas de salud mental fueran incluidos, ojalá desde el preescolar, desde la casa también, que nos sentemos y hablemos de cómo nos sentimos, qué estamos pasando con nuestros niños, con nuestros adolescentes, y eso transformaría el mundo definitivamente. Pero la primera responsabilidad que yo tengo conmigo mismo es el autoconocimiento. Entonces, dejar de temer a las emociones es un gran paso que podemos dar y saber que como seres humanos, pues tenemos emociones que hemos tenido la tentación de calificar como negativas. Siempre hacemos eso, calificamos algo como bueno o malo. Hay emociones que calificamos como negativas, por ejemplo, el miedo, que en este momento es una emoción natural. Ahora, cuando ese miedo o una tristeza, por ejemplo, la tristeza es una emoción natural. ¿Cuándo debo yo de saber que esa tristeza o ese miedo o esa ira o esa emoción que me está causando malestar, en lugar de ser para mí una invitación al cambio o ser una oportunidad o ser un desahogo, porque yo creo que a todos nos ha pasado pues sentirnos muy mal y darnos un espacio para darnos una buena llorada y darnos cuenta que nos aliviamos un poco, pero si eso no funciona porque ya estamos experimentando un día a día en el que ese malestar se va incrementando, 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 y no fue un ataque de ansiedad que me dio, sino que fueron 3 y ahora me está dando uno por día, la recomendación contundente es buscar ayuda. En Costa Rica somos muy afortunados realmente porque tenemos un sistema muy sólido de apoyo. Hay diferentes instancias, diferentes instituciones. Tengo que mencionar la labor extraordinaria que ha hecho el Colegio Profesional de Psicólogos en esta crisis. Realmente hay muchos colegas que se han puesto la camiseta y que han hecho voluntariado para montar un call center que está activo para la población. Cualquier persona puede llamar.
Tenemos el 911 que hace un trabajo maravilloso y que ellos tienen la posibilidad también de medir el nivel de riesgo y de referir o de intervenir oportunamente. Y tenemos algo que no voy a revelar todavía, pero que Silvia les va a contar a continuación, que incluye precisamente todos esos números y esas redes de apoyo gratuitas a las que podemos acudir en busca de ayuda. Muchas gracias, Laura. Una otra pregunta para ya luego pasar a la conversación con nuestras invitadas. Em, a ver, comentaste que no era suficiente implementar un programa y ponerlo a la disposición, sino que este tipo de acciones tienen que formar parte de la cultura empresarial y brindaste algunas pautas de cómo lograrlo. ¿Realmente eso es suficiente o será que a nivel país o a nivel más comunitario tenemos que implementar y sensibilizar a las personas de este tema que, como bien lo dijiste al inicio, es un tema que es tabú para muchas personas hoy en día? ¿Cuál es tu recomendación para que yo hoy en día diga, quiero que mi empresa incorpore este tema como parte de la cultura organizacional? ¿Es Ujú. suficiente involucrar al líder? Ujú. Yo diría, y cuando me estabas haciendo la pregunta, yo diría perderle el miedo. Yo diría perderle el miedo al tema, porque es algo, tenemos una contradicción enorme con este tema. Lo verbalizamos y los líderes lo dicen. Sí, este tema es muy importante. Yo veo a mi gente afectada y a mí me preocupa porque yo no sé ni cómo abordarlos. Ahora con el teletrabajo, en muchas empresas esto se ha complicado los procesos de comunicación porque resulta que nunca nos vemos, ni siquiera encendemos la cámara, entonces yo no sé ni cómo está mi gente. Hemos tenido que poner las barbas en remojo en el tema de los estilos de liderazgo también que estamos ejerciendo porque de repente estamos acostumbrados a ejercer un liderazgo muy vertical, muy autoritario o un liderazgo ejemplificante, que eso se da mucho en la cultura organizacional acá, es vea como yo lo hago y yo espero que usted responda igual. Entonces, yo soy el jefe que entra a las 6 de la mañana, que estoy sentado todo el día en mi oficina hasta las 10 de la noche, que mando un correo a las 11 de la noche y que entonces con ese correo, y este fue un ejemplo que nos dieron en una empresa y a mí me pareció genial, cuando yo mando ese correo, entonces ese correo le va a llegar a otras 5 o otras 10 personas que en ese momento están tratando de hacer un balance vida-trabajo, que están tratando de cuidar de su salud mental y que van a responder ante ese correo. Entonces, se genera una cadena de conductas que se van modelando y que hemos incorporado que no la cuestionamos. Entonces, salirnos del discurso y decir tomemos el toro por los cuernos, tal vez no sabemos por dónde comenzar. Y yo diría que el primer paso es conocer cómo está mi gente. Ahora, afortunadamente, tenemos muchos mecanismos en esta era de la información y podemos de forma muy ética, muy respetuosa, por ejemplo, hacer un cuestionario que se responda de forma voluntaria, invitar a personas que son líderes de la organización a un conversatorio y que estas personas digan, bueno, a mí lo que me preocupa es que yo he visto compañeros así o hemos tenido algún caso crítico en la organización. La situación más crítica en salud mental que un ser humano puede experimentar es el deseo de autoeliminarse y que lo llegue a concretar. Y estos son temas, Mariola, que de repente nos da mucho susto hablar y está bien, pero tenemos que aprender a hablarlo sin pelos en la lengua, porque esto es lo que hace que podamos prevenir, esto es lo que hace que podamos atender oportunamente y esto es lo que nos hace socialmente responsables y además profundamente humanos, que eso es lo que nos está haciendo más falta en este momento. Así es, y definitivamente este tipo de intercambios, Laura, donde podamos hablar, que se puedan divulgar, van a sensibilizar y van a hacer que todos estos líderes y todos aquellos tomadores de decisiones se vayan involucrando en este tema y sean más empáticos con sus colaboradores, ¿verdad? Y que personas que como quien hizo el comentario de cómo hago si yo no trabajo para una empresa, cómo hago para obtener ayuda, que personas puedan tener acceso a la información de cómo buscar ese apoyo psicológico y de expertos para superar estas situaciones. Vamos a darle, Mariola, perdón, me gustaría agregar una cosa que me parece que es muy importante. De repente parte también de ese temor cuando decías empatía, es que nos pasamos a un esquema como de todo o nada. Entonces muchos de los temores que hay en los líderes, en los tomadores de decisiones es, bueno, pero
Pero ¿usted qué quiere? ¿Que yo me haga cargo de todos los problemas de las personas? ¿Usted qué quiere? ¿Que yo no ponga límites? Y es importante aclarar que no estamos hablando nada de eso. Es decir, hay un compromiso de parte de la persona con la empresa, hay un deseo de crecimiento, porque los seres humanos naturalmente queremos crecer, queremos estar bien, queremos tener bienestar. Y esto no implica que de repente al yo ser empático o al yo ser compasivo, quiere decir que yo tenga que ser excesivamente permisivo. Quiere decir que yo como empresa pongo en el entorno, pongo los recursos, pongo las piezas para que esa persona pueda acceder a algo que es un derecho humano, que es el bienestar, y que eso además va a traer un beneficio para mi empresa, porque esa persona va a ser más creativa, más productiva, más comprometida. Entonces, esa línea es importante, y ahí yo vuelvo a mencionar lo mismo, que sea también con una asesoría técnica, profesional y ética oportuna. No solamente la buena intención es suficiente, tenemos que saber cómo hacerlo, de qué manera abordarlo y cuáles son los puntos estratégicos que nos pueden llevar a que eso entre en la cultura de la organización y que sea sustentable en el tiempo, que eso es lo que buscamos. Inculcar hábitos de bienestar sin duda son necesarios y contar con expertos como tú, Laura, como la institución del Arte del Cambio, es parte del apoyo que pueden recibir las empresas para crear esos protocolos, para crear el inculcar, perdón, todos estos hábitos y saber cómo hacerlo. De hecho, bueno, vamos a invitar a que nuestras invitadas especiales, las presentes Rebeca Gamboa, que es nuestra coordinadora del IPM empresarial. Ambas empresas han recibido el apoyo del Arte del Cambio para apoyar y tener buenas prácticas de sus colaboradores. Así que bueno, adelante y bienvenidas. Muchas gracias, Mariola. Sí, en esta segunda parte vamos a tener este valiosísimo conversatorio con Silvia Pérez y Jennifer Solano. También nos va a estar acompañando Laura Chavarría. Silvia es especialista en sostenibilidad y responsabilidad social, es comunicadora graduada de la Universidad de Costa Rica y máster en comunicación de la Universidad de Florida. Actualmente cursa el MBA en Europa. Jennifer Solano es ingeniera en seguridad laboral e higiene ambiental, es graduada en el Tecnológico de Costa Rica, trabajó en el área de salud ocupacional en el Hotel Westin desde el 2014 y hace 2 años y medio trabaja en el Departamento de Sostenibilidad de Reserva Conchal, específicamente en la Jefatura de Salud y Seguridad Ocupacional. Entonces, para dar inicio a este conversatorio, voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a dar la palabra a Jennifer para que nos cuente un poco cuáles fueron esos primeros pasos que tomaron dentro de Reserva Conchal para implementar la salud mental. Adelante, Jennifer. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio donde podemos hablar de un tema tan importante. Quisiera nada más confirmar para ver si la pantalla se está proyectando en este momento. Correcto. Sí, excelente. Bueno, antes de comenzar, quisiera como compartirles un pedacito de qué es Reserva Conchal para ponernos a todos en contexto. Florida Ice and Farm Company, FIFCO, es la actual propietaria de Reserva Conchal. Reserva Conchal es un mobiliario, es un desarrollo mobiliario turístico que tenemos en la zona de Guanacaste y actualmente somos alrededor de 800 colaboradores. Tenemos diferentes componentes dentro del resort, 2 hoteles, el Hotel Westin y el Hotel W, que pertenecen a la cadena de Marriott International. Asimismo, tenemos más de 200 unidades residenciales dentro de la propiedad. Tenemos un campo de golf de 18 hoyos y un club de playa administrados y operados por TRUM, y un refugio de vida silvestre mixto de aproximadamente 40 hectáreas dentro de la propiedad. Les comparto que como somos parte de FIFCO, también compartimos su estrategia de negocio, la cual está basada en una estrategia de triple utilidad que se basa en 3 dimensiones. La primera, ambiental, la financiera y la social. Y acá en la social es donde quiero compartirles y quiero hacer foco, porque es en donde nosotros trabajamos todo este tema de salud mental. Hay un compromiso muy alto dentro de la empresa. De hecho, tenemos una política corporativa de salud, seguridad y ambiente que aplica a todos los negocios de la compañía.
Y básicamente, así como lo ha conversado Laura y lo hemos visto en el transcurso de la presentación, lo que queremos es promover un bienestar integral, ¿verdad?, entre todas las personas y poder mejorar su calidad de vida. ¿Qué es lo que pasa y cómo fue que nos dimos nosotros cuenta que teníamos que trabajar en este tema de salud mental? Por el año del 2019 empezamos a identificar diferentes situaciones en nuestros colaboradores donde no solamente se estaba viendo afectado su desempeño laboral y otros factores que ya Laura les comentó, sino además veíamos que las personas estaban pasando por situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y nosotros desde la parte de salud y seguridad nos cuestionamos cómo más podemos ayudar a esas personas. Cómo dejar de ver desde el área de salud y seguridad, que es el área en que me especializo, ¿verdad? De no solo ver a la persona y al colaborador y prevenir lesiones y accidentes en su trabajo, mejorarle las condiciones, sino además ver más allá, ¿verdad? Tener un foco mucho más profundo y decir, queremos ver a las personas como seres integrales, como seres que necesitan estar bien física, mental, psicológicamente, y es donde nos nace esta espinita de querer trabajar en un programa y desarrollarlo para poder aportar a las vidas de estas personas, ¿verdad? Es por eso que nace el programa que le llamamos Positivamente. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros venimos desarrollando? Educar y sensibilizar, y lo conversábamos ahorita. Lo más importante es que la gente conozca el tema, le pierda temor, converse, conozca cuáles son las herramientas con las que debe de trabajar para poder identificar cuando está en una zona de alerta o peligro. También el desarrollar habilidades de autocuidado. Dentro de las actividades que hemos desarrollado nuestros colaboradores, hemos visto esa necesidad de que se pongan en primera persona, que se conozcan y sepan cuándo tienen que hacer un alto para poder trabajar en ellos mismos, y más en una industria tan demandante como es la hospitalidad, ¿verdad?, que es 24/7. Tenemos también el de habilitar alternativas de intervención proactiva, el anticiparnos a que en vez de que requieran una asistencia terapéutica, más bien anticiparnos a darles herramientas para que puedan prevenirlas. Y por último, y no menos importante, y es una de las partes más importantes que nos ha dejado el programa, es de establecer estrategias de intervención de manera multidisciplinaria. Vimos que no solamente el área de salud y seguridad tenía que estar involucrada en el programa, sino además necesitábamos conocimientos técnicos del área de recursos humanos, el área de medicina de empresa, al cual también nosotros administramos, la parte de psicología y en muchos de los casos también inclusive el liderazgo. ¿En qué consiste el programa? Son 4 pilares esenciales, ¿verdad? Tenemos toda la parte paliativa, atenciones psicológicas, tanto individuales como grupos terapéuticos. También el tema de psicoeducación, realizamos diferentes charlas durante todo el año a toda la población en general, y también desarrollamos capacitaciones que son capacitaciones más específicas para poder dar conocimientos técnicos a roles importantes de la organización que tienen que abordar situaciones más complejas en temas de salud mental. Creamos manuales y protocolos donde se describen los diferentes pasos a seguir para poder abordar las situaciones, y además identificamos cuáles son las redes de apoyo que hay internas, locales, ¿verdad? Y en la zona para poder activarlas. Y por último, establecimos canales de comunicación. Les dijimos a nuestra gente, estos son los medios por donde pueden ustedes conversar de estos temas, donde pueden levantar la mano y decir, necesito ayuda, ¿verdad? Y ejecutamos estos pilares para que el programa pueda seguirse brindando. ¿Cómo lo logramos? No voy a entrar mucho en detalle porque ya también estamos un poquito cortos de tiempo, pero yo podría resumirlo en 4 aspectos. El primero, el involucramiento de la alta dirección. Cuando se propuso este programa, llevamos a la mesa, como lo comentó Laura, cuáles eran esas necesidades de nuestra gente, qué situaciones estaban dándose dentro del resort y cómo podíamos ayudarlos. Una vez que tuvimos este involucramiento y aceptación, ¿verdad?, del programa, fue que se definieron diferentes acciones y estrategias para poder abordarlo de acuerdo al tipo de población que tenemos. No es lo mismo, ¿verdad?, las situaciones que tenemos acá en Guanacaste, por ejemplo, que en el área metropolitana, o las situaciones que tenemos en el negocio de hospitalidad en comparación a otro tipo de negocios a nivel nacional o mundial, ¿verdad? Y la creación de enlaces, súper importante, privada pública, privada con Laura, que venimos trabajando este programa desde hace años atrás, que bien es cierto, ha brindado una asesoría técnica muy importante, ¿verdad? No podríamos hacerlo sin esa parte, y también generar otro tipo de alianzas, conocer cuáles son los recursos de la zona. Y por último, ya establecer el programa, ¿verdad? Que lo pongo de último, pero yo le comentaba a Laura que es que lo hemos encaminado y lo hemos ido construyendo de a poco.
Ahorita el programa es un programa más maduro, es un programa que tiene ya cimientos y ya tiene igual cosas por mejorar, pero en comparación al 2019 hemos visto que todas estas estrategias y todas estas experiencias nos han ayudado para irlo madurando cada vez más. Pero bueno, llega la pandemia, ¿verdad? Y todo el mundo dice, ¿qué es esto? No sabemos qué hacer. Es una situación a la que ninguno de nosotros estuvo expuesto anteriormente. Y empieza a generar mucha ansiedad, mucho temor, muchos cuestionamientos sobre cómo se debe abordar. Lo que hicimos a nivel de resort y a nivel de un compromiso también de la organización fue establecer una política que llamamos COVID Safe, aplicable a todos los negocios que mencioné anteriormente, en donde se establecieron diferentes lineamientos para poder operar de forma segura, porque somos una operación 24/7 que no paró, o sea, tuvimos el cierre de los hoteles por unos meses, sin embargo, el resto de la operación siguió de manera operativa, y establecimos estos lineamientos donde hay un aspecto muy importante de nuestra política que se llama concientización social, tanto interna como externa. Y primamos como principales valores el valor de la solidaridad y empatía. Entonces, desde la política de COVID Safe ya estábamos hablando del tema y lo estamos retomando también. Y lo incluimos en diferentes capacitaciones que dimos a nuestros colaboradores. También creamos nuevos canales de comunicación. Creímos que era muy importante mantener a nuestra gente comunicada por fuentes de información que fueran reales, ¿verdad? Porque se prestó para que la pandemia pues se tocaran temas que no tenían datos de lo que verdad estaba pasando. Entonces creímos que mantener a la gente comunicada era lo más oportuno y correcto posible. Implementamos una línea de apoyo telefónico emocional, donde las personas, si estaban desde su casa o en el trabajo y necesitaban conversar de un tema, simplemente escribían a la línea de apoyo, donde tenían profesionales del arte del cambio detrás, dando soporte a nuestra gente, y dependiendo de la situación, referenciaban el tema a el programa si era necesario, o simplemente las personas tenían una escucha activa. También creamos cápsulas informativas sobre guías y recomendaciones que la gente debía de tener para poder prevenir el contagio, cómo estar en casa y desarrollar otro tipo de actividades. Les compartimos también videos cortos en 3 temas específicos desde el área de bienestar, tanto en la parte de salud mental, cómo mantenerse en casa, cómo identificar que estoy pasando por una situación de ansiedad, cómo realizar ejercicios funcionales desde casa, cómo mantener y hacer recetas nutritivas en la casa también. Entonces todo eso lo hicimos por esos medios. Y por último, todas las charlas que hicimos el año pasado se enfocaron en el manejo emocional de la pandemia. Todas las charlas se hicieron de manera remota, ¿verdad? Y tuvimos la participación de bastante gente. Ahorita vamos a ver los resultados, pero esto fue ese cambio 360 que tuvimos que hacer, que para todos fue algo, ¿verdad?, sorpresivo, y que tuvimos que reinventarnos y responder de la forma más adecuada posible. ¿Qué retos hemos presentado? Sinceramente, en el tema de comprender el contexto sociocultural y geográfico, como les mencioné, las necesidades y tipos de problemas que pasa la población acá en la zona costera de Guanacaste son muy diferentes a las que hemos visto en otros sectores, ¿verdad? Y tratar de comprender ese contexto es complicado, y lo hemos visto como un reto porque todavía seguimos aprendiendo de ello. También el crear una cultura en temas de salud mental dentro de la organización. Ya se conversa más del tema, ya se ve rutinario y se puede conversar, pero creemos que todavía tenemos mucho que lograr, mucha brecha en este tema. La adaptación al cambio, a pesar de tener protocolos ya establecidos sobre cómo abordarlos, así como hay personas diferentes, así son de diferentes sus situaciones, y muchas veces, aunque tenemos el ABC de cómo actuar, se sale completamente de eso y debemos de activar recursos adicionales en horas donde no pensábamos que tendríamos que estar detrás ahí ayudándole a la gente, ¿verdad? Y por último, el acceso a recursos del sistema de salud. También ha sido una brecha importante porque no es la misma agilidad con que uno quisiera abordar la situación. El seguimiento de parte de esas especialidades no es tan constante como nosotros quisiéramos, y cuando referenciamos estos casos a los sistemas de salud es cuando sentimos que necesitamos mucho que mejorar en esa área. Entonces esos son los retos que presentamos. Sin embargo, a pesar de estos retos, hemos dejado huellas positivas en el programa.
Hemos elaborado o dejado 1.286 horas de capacitación en temas de salud mental a lo largo de estos años. Hemos destinado 30 horas en grupos terapéuticos y también hemos brindado 161 horas de sesiones individuales. Y bueno, más que números es ver el crecimiento del programa y lo que se ha desarrollado y lo que se ha logrado. Y lo más importante como organización, ¿verdad? Y desde mi punto de vista personal y profesional, el poder ayudar a la gente y poderle brindar esos espacios, herramientas y conocimientos donde puedan hablar del tema y lo puedan abordar de una forma integral, es súper satisfactorio y lo vemos en las personas cuando inician el programa y cuando lo finalizan. Entonces, bueno, Rebeca, eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna consulta, si quieren pasamos también para conversar con Silvia. Sí, vamos a pasar con Silvia, vamos a dejar las consultas y preguntas para el final. Muy interesante tu presentación, Jennifer, pero sí quiero que Silvia nos cuente un poquito más cuáles fueron esos primeros pasos en automercado, cómo lo han manejado, qué pasos adicionales tuvieron que hacer en este periodo del COVID-19. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Y están viendo mi pantalla, la guía de manejo emocional, sí. Exacto, sí. Sí. Bueno, muy rápidamente, yo lo que les puedo comentar, y justamente ayer en la noche estaba terminando de revisar el prefacio que acompaña esta guía de manejo emocional, y lo que reflexionaba es que yo nunca me había imaginado que en mi carrera me iba a tocar escribir el prefacio para una guía de este tipo. Y el camino que nos trajo hasta aquí es un camino que en realidad fue, y yo quisiera hacer como este énfasis, el producto de una reacción disruptiva frente a una situación muy dolorosa que tuvimos que enfrentar en automercado ya hace varios años, poco más de un año antes de que iniciara la pandemia, y fue el lamentable e inesperado fallecimiento de una compañera de trabajo que debido a un accidente de tránsito nos obligó a confrontar una situación de manejo colectivo de duelo dentro de la compañía. Algo que era dentro del ámbito laboral, que además está ausente en los manuales de gestión y cursos para líderes empresariales, pero que es casi que yo diría que omnipresente, una cosa que podemos esperar casi que nos suceda porque es parte de la vida, ¿verdad? Entonces, ahí, cuando tuvimos este lamentable hecho, desde el Departamento de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, abordamos lo ocurrido y echamos mano, digamos, del trabajo y el relacionamiento que ya habíamos construido con Laura, que es una de las autoras de este manual. También, y esto yo creo que es importante enfatizarlo, pues echamos manos de una muy buena relación que hay con la Asociación Soliderista. Nosotros desde hace años venimos trabajando con la asociación para referir y abordar casos urgentes de salud mental, y también con el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Y a raíz de esa crisis fue que nació la idea de crear un manual de primeros auxilios psicológicos para los administradores de los supermercados y proveer capacitación para adquirir herramientas que les facilitaran ayudar en situaciones tan frecuentes en los centros de trabajo como ausentes en la literatura para gestionar el talento humano, como ya lo mencioné anteriormente. Las preguntas a las que nos enfrentamos, ¿cuáles eran? ¿Cómo ayudo a alguien que está pasando una situación de duelo ante la pérdida de un ser querido en el ámbito laboral? ¿Cómo aconsejo a un subalterno ante una situación más emocional que racional? ¿A qué me puedo comprometer y a qué no me puedo comprometer? ¿Dónde deriva un colaborador que pasa por una crisis emocional? ¿Qué recursos existen? ¿Cómo apoyo sin faltar el respeto o cruzar la línea alrededor de las creencias personales de cada uno? ¿Cómo apoyo desde la empatía, algo que mencionaba Laura, y le doy seguimiento a ese tema? Herramientas y consejos, así como algunos procedimientos, son los que se compilan en este primer manual, que no es el que estamos proyectando en este momento, pero es uno que hemos venido usando a lo largo de varios años dentro de automercado. ¿Qué sucede? Cuando el COVID-19 llegó a Costa Rica y a los supermercados nos tocó seguir operando mientras el resto del país se detenía,
porque yo todavía tengo esa sensación de que todo estaba completamente callado y quieto y nosotros nunca habíamos trabajado a esa velocidad y con esa intensidad y sobre todo teniendo que manejar tantísima incertidumbre, nos tocó pensar cómo podíamos empezar a gestionar mejor esa incertidumbre con las herramientas que ya tenía. Entonces, una cosa que nos pasó es que el número de casos de consultas relacionados a la salud mental crecieron muchísimo, ¿verdad? Desde que llegó la pandemia. El exceso de la información de la enfermedad, pero sobre todo la desinformación, que es un tema que todavía circula en redes sociales, nos dejó muy claro que una guía de manejo emocional, especialmente diseñada para la pandemia, era un buen aliado para que nuestros colaboradores, las familias de nuestros colaboradores y sus grupos cercanos pudieran gestionar mejor la incertidumbre con la que estamos viendo todavía, el dolor, porque había muchísimo dolor, ¿verdad? Y el panorama sombrío, porque fue un panorama muy sombrío que nos plantearon durante varios meses, al principio sobre todo, que acompañó una buena parte de esta primera fase de la pandemia. Entonces, esta guía de manejo emocional, que ahora les voy a pasar rápidamente un poquito de los slides, es precisamente la suma de varios años de trabajo y múltiples experiencias acumuladas para todos los que deseen gestionar y proveer herramientas emocionales a colaboradores, compañeros de trabajo y líderes tanto del sector privado como del público para enfrentar específicamente en este caso, desde una perspectiva emocional, la pandemia provocada por el COVID-19 en Costa Rica. Y sin más, porque esta es un poco la historia, yo quise hacerlo un poquito más vivencial, les cuento que esta guía de manejo emocional la vamos a tener disponible en, vamos a ver, Automercado es mi lugar, en el website de Automercado es mi lugar, probablemente ahora a partir del final de la tarde, se puede meter a Automercado en mi lugar, buscan ahí en autocuidado, ahí hay muchísimos recursos que están disponibles para todas las personas que lo quieran, desde tips de cómo alimentarse mejor, todas las cosas que tienen que ver con los protocolos de bioseguridad, también lo que estamos haciendo en nuestras tiendas. Pero además les vamos a dejar este manual que lo hemos hecho con muchísimo cariño. Laura y sus colegas le han puesto muchísimo amor al trabajo, que también eso yo creo que hace una gran diferencia y basado en las experiencias que ya hemos ido acumulando. Esto me lo voy a saltar porque yo creo que ya lo han mencionado ampliamente, ¿verdad? Pero el tema de la salud mental cuesta o se puede traducir fácilmente en dinero, y a la gente que quizás es, digamos, como más financiera, este es un tema al que le podemos entrar por ahí. Yo creo que este es un tema que quizás valga la pena discutir más y tratar de ponerle un signo de dólar a la par. Y no quisiera, antes de enseñarles un poquito más de lo que hay en el manual, dejar de pasar este tema. Yo para preparar esta charla estuve leyendo mucho las cosas que señalan en otros países de qué es lo que nos está haciendo daño y a dónde podemos incidir fácilmente. Y bueno, como comunicadora hay un tema que tiene que ver con la mala información y la desinformación de la que estamos siendo presa en este momento, ¿verdad? Y eso puede afectar muchísimo la salud mental. Entonces, yo creo que tenemos ahí una gran oportunidad desde el sector empresarial y los voceros del sector empresarial en ese sentido para hacer incidencia. También para enseñarle a la gente a consumir la información que está disponible de manera tal que sea algo positivo y que nos lleve al optimismo y no a las cosas negativas. Y quisiera mencionar que hay un estudio que se está haciendo en la Universidad Complutense de Madrid en donde hay un señor que ha seguido desde hace varios años a la gente y cómo hace daño todo este tema de las ideas conspiratorias. Eso es algo que fácilmente se puede discutir en un ámbito de trabajo. Ahora en este momento, por ejemplo, hay mucha controversia y desinformación alrededor, por ejemplo, de la vacunación, que a mí me sorprende profundamente, ¿verdad? Porque quiere decir que tenemos muchas cosas que hacer y podemos hacer muchas cosas para que la gente pueda tomar mejores decisiones.
todo eso siempre basado en cosas buenas, pero también darle herramientas a la gente para que sepan distinguir qué es positivo y qué puede ser propositivo y qué no, ¿verdad? La calidad de la información, eso es bien importante. Y sin más, les doy una probadita de lo que tenemos. Ya me voy a volver a eso para... Y en este manual vamos a hablar y les vamos a explicar qué son las crisis emocionales, qué son y cómo podemos superarlas. Además está muy lindo, la parte de ilustraciones es muy linda. Explicarles qué pasa cuando empezamos a pensar, cuando nos da pensadera, digo yo, ¿verdad? En este caso es el término correcto, me disculpan las psicólogas, son pensamientos irracionales. Pero ¿qué pasa cuando nos da esa pensadera, verdad? Que a todos nos da, ¿verdad? Que nos obsesionamos con algo, sobre todo en momentos como este, cómo experimentar emociones y o reacciones negativas, o sea, qué hacer con eso. Y una cosa que decía Laura, que a mí me parece también que es muy valioso retomar, enojarse no está mal, sentirse triste no está mal, es cómo puedo gestionar yo eso para que salir del tema, digamos, de la situación en la que estoy. Desafortunadamente yo creo que no nos han dado las mejores herramientas para eso y aquí también yo creo que en el ámbito laboral, donde probablemente pasamos mucho más tiempo que con nuestras familias, hay mucho espacio para brindarle herramientas a los colaboradores que también se pueden llevar a sus casas y que pueden utilizar con sus familias. Hablamos también del insomnio, ¿verdad? De qué podemos hacer para lograr mejor, qué significa cuando uno no está pudiendo dormir bien. La empatía, hay una gran sección que está dedicada a hablar sobre la empatía, que esto es muy importante, no solamente en este momento de tiempos del COVID-19, sino en general. Y como dijo Laura, la empatía no se trata de ser permisivo o, como decimos aquí en Costa Rica, alcahuetas, pero sí de tener esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro, ¿verdad? Y dejar de ver todo desde mi realidad. Eso es una cosa que yo creo que en general al país le hace falta muchísimo. Y si todo el mundo hiciera su trabajo desde la empatía, yo creo que, por ejemplo, podríamos generar mejores políticas públicas, cosas que son más inclusivas y que van más enfocadas a la solución y no tanto, digamos, a la discusión. Tenemos una sección también para darle tips a los colaboradores y a las personas que quieran usar el manual de cómo apoyar a las personas que son diagnosticadas con COVID-19. En este momento tenemos un pico desafortunadamente. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede decir o cómo lo deberíamos de decir? Eso puede hacer una gran diferencia. También para la gente que está con chicos a cargo, no voy a hablar mucho de esto, pero las mujeres las mujeres les ha tocado como siempre seguir trabajando, cuidar chiquitos, ir a la escuela, graduarse de 6º grado. Aquí hay un tema que yo creo que como sociedad también nos da mucho para pensar y solucionar, sobre todo también para consejos para las personas cuidadoras de adultos mayores. Y hay toda una sección, que eso es súper importante, con contactos para apoyo frente a la entrada de COVID-19 en el país. Hay un montón de recursos, así como lo señalaba Jennifer y Laura en este país, que son gratuitos, en donde las personas podemos tratar de derivar a las personas para ayudarles en situaciones en las que nosotros no necesariamente podemos incidir de la manera que quisiéramos. Y voy a terminar nada más recomendándoles, esto es una cosa que me pasé aquí, pero se lo voy a pasar. Hoy en la tarde, y ahí va a estar, también Laura va a estar, hay un conversatorio, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Voces Vitales que es una organización que también nos ayudó a curar el manual, va a estar brindando un espacio precisamente para hablar del autocuidado. Y el autocuidado, que es algo muy automercado, nosotros tenemos toda una sección a raíz que tiene que ver con autocuidado. Es fundamental conversar sobre esto. Ahora Laura mencionaba la importancia de hablar más de esto, aprender. Aquí hay un espacio para eso y ojalá que todo el mundo pueda
seguirlo, así como la gente que no se pudo conectar hoy, pues que ojalá que este evento quede grabado, ¿verdad, Mariola? Y para que la gente lo pueda volver a ver, porque yo creo que es muy valioso esto. Y sin más, les comento que a partir de, en horas de la tarde, ya va a estar este manual disponible para todos los que lo quieran usar y siempre a la orden en lo que guste. Gracias, Silvia. Primero, gracias por compartirnos la experiencia de automercado y gracias también por poner a la disposición, seguimos viendo tu pantalla ya, ahora sí, poner a la disposición la guía para el público en general, para todas las empresas. Ya en el chat, tanto del Zoom como del Facebook, pusimos el sitio donde lo pueden descargar esta tarde. Gracias también por la invitación de Voces a la charla de Voces Vitales. Quiero aprovechar y como vamos a tener ahora una conversación, yo tenía una pregunta que hacerles, porque las estoy escuchando tanto a Silvia como a Jennifer, hablando de la importancia de apoyar a los colaboradores de casos tan difíciles que se les han presentado en este momento. Y me pregunto más bien, ustedes como gestoras de salud mental a lo interno de la empresa, ¿cómo hacen para blindar su propia salud mental y no verse afectadas ante el involucramiento de casos tan difíciles? ¿Será que eso se puede manejar? Y si pueden decir rápidamente, porque tenemos poco tiempo y tengo preguntas también, o yo estoy segura que sí, Laura y Rebeca también tienen cosas que comentar. Bueno, quisiera ahí iniciar con mi parte. No somos de palo, ¿verdad? Sí sentimos las emociones y tal vez no como las están viviendo las personas, pero sí nos llegan a afectar. Desde el área personal y profesional, en mi caso en particular, he reconocido y lo he conversado con Laura, que he trabajado en este último año en todo un proceso en mí, ¿verdad? Para ir dejando como ciertas situaciones que pueden afectarme a nivel de externo a lo interno. Inclusive llegamos a tal punto que el área del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de Resort levantamos la mano y dijimos, Laura, necesitamos soportes para poder hablar, conversar del tema, porque sentimos que el equipo está llegando a un punto que no solo nos afectamos del tema del manejo de las situaciones de salud mental, ¿verdad? También todo el estrés que generó el tema de la pandemia, el correr con lineamientos de bioseguridad, el estar detrás, ¿verdad? Toda esa demanda de trabajo. Y levantamos la mano muy humildemente y reconocimos que necesitábamos también nosotros, a pesar de ser gestores del programa, ayuda. Y fue también con Laura y con un especialista en el área que tiene ella en su equipo, que Dionisio, si no me equivoco el nombre, Vinicio, perdón. Tuvimos sesiones con él, inclusive para nosotros trabajar desde esa área. Entonces, efectivamente, sí, no es un tema del cual estamos aislados. Y hay que también reconocer como personas y profesionales cuando también nosotros, ¿verdad?, necesitamos ayuda. Y eso es esencial, porque si nosotros lo practicamos es algo que podemos replicar en las personas que vemos y con las personas que lo conversamos. Así es. Silvia, ¿cuál ha sido tu experiencia? A ver, yo siempre digo algo y aquí se mueren de la risa, pero siempre lo digo y siempre digo lo mismo. Para mí la primera responsabilidad social o la responsabilidad social individual empieza por pagarse a ver. Y yo siempre lo digo, yo siempre lo digo abiertamente. Yo creo que buscar ayuda, digamos, en diferentes ámbitos, ayuda de tipo psicológico, para lidiar con las situaciones de la vida es una excelente práctica que además hay que sacar ese tabú, todos los tabúes que hay alrededor de ese tipo, que solo los locos van ¿verdad?, van al psicólogo o lo que sea, porque y creo que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad del siglo XXI, ¿verdad? La salud mental, yo creo que hay muchas cosas en las que hemos ido avanzando en cuanto a la salud física. No era así en el siglo XVIII, pero ahora en el siglo XXI el tema es la salud mental, cómo hacemos con las emociones. Entonces, definitivamente todos los que puedan, pues yo creo que tienen que buscar en algún momento cómo adquirir herramientas para manejar mejor sus emociones
y definitivamente les va a aumentar su calidad de vida de cualquier manera. Y la otra cosa, que eso en el manual está muy claro y yo lo mencioné, es que nosotros tenemos que tener claras cuáles son nuestras limitaciones y tenemos que aprender a ayudar a ayudar. Hasta dónde me puedo comprometer y hasta dónde no. Y cuán importante y saludable es hacer eso. No puedo sobreprometer. Yo no le puedo decir a alguien que todo va a estar bien si perdió un ser querido, porque no es cierto. Y tenemos también que aprender a lidiar con esas cosas. Tenemos que también ser honestos, transparentes, íntegros. La integridad es es uno de los valores de automercado que yo adoro. Y ser íntegro también en varios momentos, es decir, que las cosas no van a estar bien. Por un rato las cosas no van a estar bien y eso es parte de la vida. Lo importante aquí es que uno saque de su cajita de herramientas todas las herramientas que tenga en ese momento disponibles para crecer y aprender de esa oportunidad. Yo creo que eso es un tema que nos da para otra charla, pero sobre todo el manual de primeros auxilios psicológicos que nosotros utilizamos con todos nuestros administradores y líderes en la empresa está enfocado a eso. Aprendamos a ayudar a ayudar. Así es, Laura, creo que tienes un comentario. Y Sí, Rebeca, yo quería agregar algo rapidísimo de pregunta. eso, porque ha sido para mí un proceso lindísimo trabajar con estas dos mujeres que se han atrevido pues a abrir camino cada una en su empresa. Estas empresas son empresas que yo aprecio, quiero mucho y además de las personas que ejecutan los planes, ha sido un proceso de crecimiento conjunto increíble porque nos ha tocado también aprender sobre la marcha, de repente comentar algún caso, profundizar en ese caso, ver cómo le podemos ayudar, cómo no le podemos ayudar. Entonces yo creo que ha sido pues todo un proceso de aprendizaje que con ambas empresas ya tenemos más o menos como unos 3 años de estar gestando y ha sido muy interesante pues ver la experiencia de ellas como gestoras desde ese lugar también y como personas. Sí, y precisamente yo creo que una de las habilidades blandas que debe tener o competencias que debe tener un gestor en la empresa de estos programas es la empatía. Pero hasta qué punto la empatía me hace ponerme tanto en el otro lado que me afecta y eso hay que manejarlo. Rebeca creo que tiene una pregunta de alguien. Gracias. Sí, Julio pregunta, viendo un escenario post-COVID-19, ¿cuáles serían las principales necesidades de la fuerza laboral en el tema de salud mental? Si quieren, les comento yo, ¿verdad? Lo primero es que, a ver, va a haber todo un periodo de recuperación. Yo creo que van a haber muchísimas oportunidades, pero también de reconfiguración. Y la realidad que había antes del COVID probablemente no la vamos a volver a vivir. Es parte también de la vida y esto la humanidad es resiliente. No es la primera pandemia a la que nos enfrentamos y demás. Yo creo que ahí en términos de salud mental tenemos que aprender, digamos, o dar herramientas para que dejemos ir lo que ya no fue, para que nos adaptemos a los nuevos cambios. O sea, se prevé, por ejemplo, que van a haber cada vez más espacios híbridos de trabajo. Vamos a tener que seguir viviendo con protocolos sanitarios durante un largo tiempo. Y lo último que yo les decía, ayudar muchísimo a que no haya mala información o todo este tema conspiratorio alrededor de las personas, de nuestros trabajadores, para que podamos estar todos más tranquilos y asumir esta nueva realidad de otra manera. Van a haber también otro tipo de trabajos, nuevos trabajos. Yo creo que la mejor manera de enfrentar esto es con muchísimo optimismo y esto es algo que se puede impulsar desde organizaciones como Horizonte Positivo, por supuesto Reserva Conchal, también desde el arte del cambio, para que la gente pues nos toca con optimismo seguir para adelante. Mariola, yo quisiera agregar algo, si da chancecito a eso, y que Adelante. tiene que ver con la curva de rendimiento óptimo que vimos en la exposición. Realmente es un poco difícil prever qué es lo que sigue a continuación, pero sí podemos saber que hay varios aspectos que ya estamos viendo y que son urgentes de atención. La primera es el tema del burnout. El tema del síndrome del quemado o el burnout es algo que
que de repente creemos que nunca nos va a pasar, pero ya lo estamos viendo y esto pues representa una desventaja, ¿verdad? Para las organizaciones, porque esa persona pues que se funde o que llega a ese estado, pues requiere otro tipo de intervención, otro tipo de proceso. También trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad y depresión. Estamos viendo desafortunadamente un incremento en todo esto. Y aquí lo más importante es saber que cuando se comienza a generar un malestar que se llega o tiene potencial de transformarse en un trastorno en la vida de la persona, porque yo comencé sintiéndome triste y ahora resulta que estoy en una depresión, pero yo me aguanto y yo no digo nada porque yo siempre puedo, porque me da vergüenza. Entonces, en la medida en que ese caso sea abordado a tiempo y levante la mano a tiempo, nos estamos ahorrando no solamente un camino de mucho malestar para la persona, sino un abordaje oportuno que se hace menos costoso, que requiere menos recursos y que las personas salen adelante con ese empujón. A veces necesitamos un empujón, pero si dejamos que eso madure, vamos a enfrentar entonces casos que van a ser más complejos, que van a ser más críticos y que van a implicar también un mayor nivel de riesgo para esa persona, por ejemplo, en autolesiones o en intentos de autoeliminación. Entonces, aquí el factor preventivo es no esperemos a que nos llegue esto, tomémoslo por los cuernos ya y apoyemos a esas personas que están encaminadas en este momento, están empezando a sufrir un trastorno para no llegar a tener consecuencias mayores. Muy buena recomendación, Laura. Rebe, creo que hay una última pregunta porque ya sí se nos terminó el tiempo y no queremos abusar de nuestras invitadas. ¿La tienes? Sí. Sí, perfecto. Y la pregunta dice, ¿se ha pensado en alguna iniciativa que acompañe directamente a la familia o al hogar de los colaboradores de las empresas? ¿Cómo podemos llegarle a los familiares? Yo acá sí quisiera aportar que es todo esto que trabajamos el año pasado con las charlas virtuales por el cierre de fronteras, tuvimos un cierre de nuestros 2 hoteles acá dentro de la propiedad. Todo este abordaje que hicimos de las charlas, las hicimos abiertas a que la vieran en conjunto con su familia, lo promovimos para que ellos también se acercaran y pudieran hacerlo. Inclusive los videos que les comenté que compartimos por los nuevos canales de comunicación, los videos cortos, teníamos inclusive fotografías y videos de los familiares haciendo los ejercicios con su burbuja en casa, ¿verdad? Entonces, sí tratamos como de irle dando cambio a no solo enfocarnos en colaborador, sino también en su parte familiar, en cómo estaba en su hogar. Y por ejemplo también, bueno, ahorita estamos trabajando en poder realizar un webinar abierto sobre temas de COVID también para que lleguemos a los familiares de esos colaboradores. Sabemos que se cuidan acá dentro del resort, sabemos que cumplen con todos los protocolos, que tienen acceso a este programa, pero también para nosotros es muy importante ir más allá, ¿verdad? Y que ellos puedan replicar eso en sus casas y lo puedan conversar con sus familiares. Entonces, desde ese punto nosotros pudimos abordarlo desde esa perspectiva. Así es, y bueno, ya se nos terminó el tiempo. Qué lástima porque la verdad que es un tema que podríamos hablar y extenderlo porque es muy interesante. Yo solo quiero agradecerles tanto a Laura, a Silvia, a Jennifer y por supuesto a Rebeca, nuestra coordinadora estrella, por este espacio y por compartirnos su experiencia, por compartirnos insumos y recomendaciones tan valiosas que estoy segura que todos quienes nos vieron se lo llevan y que quedan con la tarea de trabajarlo, de incorporarlo. Quiero aprovechar para poner a la orden al Arte del Cambio y Laura, les vamos a estar compartiendo los contactos para aquellos que quieran acercarse y tener mayor orientación en este tema. También quiero felicitar a las empresas que ya están incorporando este tema en su ADN, en su cultura empresarial. El primer paso es sensibilizarse y ser empáticos y entender que es una responsabilidad en este momento y es una obligación para tener colaboradores sanos integralmente, no solamente en salud mental, sino en todo lo que eso se incorpora. Así que bueno, las felicito
y esperamos que todas estas recomendaciones se pongan en práctica en muchas más empresas. El esfuerzo que están haciendo es grande y queremos reconocerlo públicamente y queremos divulgar que no solamente Automercado y Reserva Conchal, sino que ya hay en Costa Rica muchas empresas que están haciendo un trabajo grande por apoyar a sus colaboradores y a los familiares de sus colaboradores. Y es un trabajo del sector privado que tiene que reconocerse. Así que gracias, felicidades. Gracias, Laura, nuevamente. Y que tengan todos y todas un excelente viernes. Síganse cuidando, sigamos adelante y estamos a la orden y nos vemos en un próximo laboratorio. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias.